La nieve caía lentamente en el frío aire de diciembre, brillando bajo las luces doradas del ático de los Vance, donde una lujosa fiesta de Navidad ocultaba una pesadilla que nadie, ni siquiera la mujer en su centro, vio realmente venir. La residencia de 5 pisos se alzaba sobre el horizonte de Manhattan como una catedral de cristal llena de música, risas y el delicado tintinear de copas de champán mientras los invitados, con vestidos de terciopelo y smoking a medida, se desplazaban de una habitación a otra mientras los camareros llevaban bandejas de plata decoradas con adornos y ramitas de pino, todo cuidadosamente preparado para reflejar la imagen de éxito que proyectaba Malcolm Vance, el hombre que adoraba ser visto como un anfitrión impecable, un esposo devoto y un futuro padre, incluso cuando nubes de tormenta se escondían detrás de su sonrisa. Y en medio de este mundo brillante, Imani Harper estaba de pie en silencio junto a las puertas del balcón con una mano en su vientre de 6 meses de embarazo, sintiendo como el ruido del ático ahogaba sus pensamientos hasta que lo único que deseaba era aire, aire real que no oliera a colonia cara o canela sintética, así que salió, dejando que la puerta del balcón apagara la música detrás de ella mientras pisaba el frío. La barandilla de cristal rodeando el edificio para revelar la ciudad brillante debajo mientras los copos de nieve caían sobre sus pestañas y se derretían en pequeñas gotas que de algún modo tranquilizaron su corazón acelerado, y por primera vez esa noche pudo escucharse pensar, pudo sentir la vida dentro de ella moverse como si le recordara que era más que una pieza decorativa en el mundo de Malcolm, pero la frágil calma se rompió cuando oyó pasos, pesados y familiares, acercándose por detrás con ese mismo ritmo que conocía demasiado bien, el ritmo de un hombre que caminaba como si cada piso le perteneciera, y entonces su voz cortó el aire frío, aguda y molesta cuando preguntó qué hacía afuera si los invitados la estaban buscando, y ella se giró, intentando mantener su expresión neutral mientras explicaba suavemente que solo necesitaba un momento porque dentro estaba demasiado ruidoso, pero Malcolm salió, con las mejillas encendidas por el alcohol, las venas del cuello tensas bajo su traje hecho a medida mientras dejaba que la puerta se cerrara detrás de él y le decía, con una voz baja y cargada de ira, que lo estaba avergonzando, que era Navidad y la gente esperaba ver a la familia Vance unida, no a su esposa escondiéndose en un balcón, y aunque ella le recordó que estaba embarazada, que le dolían los pies y estaba agotada y hacía lo mejor que podía, él se acercó más, oliendo a whisky añejo y frustración, exigiendo si sabía cuántos inversionistas y reporteros había dentro, insistiendo en que lo que ellos pensaban importaba porque se suponía que ella debía apoyar su imagen, no dañarla, mientras ella susurraba que sus opiniones no le importaban e intentaba mantenerse tranquila cuando él soltó una risa corta y peligrosa que no tenía nada de diversión sino una advertencia, y sin darse cuenta ella retrocedió hasta que su espalda rozó la barandilla fría de cristal, el resplandor cálido del ático ahora bloqueado por su cuerpo mientras la nieve se posaba sobre sus hombros y se derretía en manchas oscuras en su abrigo. Y cuando por fin dijo las palabras que revelaban su miedo, admitiendo que él la estaba asustando y pidiéndole volver adentro para hablar. Cuando se calmara, algo en los ojos de él se endureció, alguna línea dentro de él se rompió cuando repitió sus palabras sobre calmarse como si fueran un insulto y le dijo que ella siempre lo convertía en el villano, siempre hacía el papel de víctima, mientras su mirada descendía a su vientre de un modo que hizo que su piel se erizara, y ella le rogó de nuevo, por el bebé, con la voz temblorosa y las manos sacudiéndose, pero en lugar de suavizarse, su expresión se volvió aún más fría, más definitiva, como si hubiera cruzado a un lugar donde la empatía ya no existía, y entonces sus dedos se cerraron alrededor de su antebrazo, clavándose en su piel mientras ella jadeaba e intentaba soltarse, gritando su nombre, diciéndole que le estaba haciendo daño, pero él no se detuvo, avanzando y empujándola más cerca de la barandilla hasta que uno de sus tacones resbaló sobre una fina capa de nieve, su equilibrio inclinándose, el mundo girando en cámara lenta mientras sus brazos se alzaban, instintivamente buscando algo a lo que aferrarse, y en ese latido suspendido vio las luces doradas del ático reflejadas en el cristal, vio la ciudad brillando muy abajo, vio el rostro de Malcolm atrapado entre la ira y el horror naciente, y entonces la gravedad la reclamó y cayó desde el 5º piso a la noche helada. Su grito rasgando el aire mientras la nieve giraba a su alrededor como estrellas rotas, el impacto que siguió quedando borrado de su mente cuando todo se volvió oscuro, mientras arriba Malcolm permanecía junto a la barandilla, mirando lo que había hecho,
y dentro del ático la música murió de golpe cuando el grito de una invitada cerca del balcón atravesó la fiesta, haciendo que copas de champán cayeran al suelo, fragmentos brillantes explotando sobre el mármol mientras el pánico recorría la multitud y la gente corría afuera para mirar por el borde. Algunos retrocediendo horrorizados, otros inclinándose con manos temblorosas, teléfonos en alto mientras miraban hacia la calle y se daban cuenta de que ella no había golpeado el pavimento sino que había caído sobre el capó de un coche, su metal hundido por el impacto, y alguien susurró que creyó ver movimiento, que tal vez seguía viva, una posibilidad que sacudió a los presentes y convirtió el miedo de Malcolm en algo más profundo, porque sobrevivir significaba preguntas, testigos y una verdad que ya no podía controlar. Dentro del ático, la deslumbrante ilusión de celebración se derrumbó en caos en el instante en que los invitados comprendieron lo ocurrido, el cuarteto de jazz quedándose congelado a mitad de una nota como si el sonido mismo retrocediera ante la verdad. Copas de champán resbalando de dedos temblorosos y estrellándose contra los pisos de mármol mientras la gente corría hacia la puerta del balcón donde el aire frío entraba como una advertencia, trayendo copos de nieve y miedo, y Tanisa Boyd, de pie cerca de la entrada, apretó su bolso lleno de lentejuelas con un jadeo dramático, sus labios pintados formando un círculo perfecto de sorpresa que casi parecía sincero excepto por el rápido destello de algo más oscuro en sus ojos, un brillo de satisfacción tan sutil que desapareció antes de que alguien pudiera cuestionarlo. Y mientras los invitados se inclinaban sobre la barandilla, su aliento volviéndose vapor, alguien susurró que vio movimiento sobre el capó aplastado del automóvil abajo. Un murmullo que se extendió como un pulso eléctrico por la multitud porque sobrevivir significaba que la historia no había terminado, sobrevivir significaba que la caída no había ganado, sobrevivir significaba que la verdad podría levantarse con ella, y Malcolm, entrando de nuevo con la nieve aún derritiéndose en sus hombros, intentó controlar su expresión para mostrar dolor mezclado con confusión, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba la tormenta que rugía bajo su exterior compuesto, y cuando un hombre preguntó qué había pasado, Malcolm respondió demasiado rápido, demasiado firme, que ella resbaló, insistiendo en que había estado inestable toda la noche, abrumada por la emoción y el cansancio, repitiendo las palabras como si recitara líneas de un guión que había escrito segundos antes. Pero algunos invitados intercambiaron miradas inquietas porque recordaban lo tranquila que se veía Imani antes, lo suave que había sido su sonrisa, como nada en ella insinuaba el caos que él describía, aunque la mayoría permaneció en silencio, sin saber qué creer, temerosos de desafiar al poderoso anfitrión en su propio ático, y en el centro de la sala, Tanisa se deslizó más cerca de Malcolm, apoyando una mano en su brazo con un murmullo compasivo sobre lo terrible que era la noche y lo mucho que lo lamentaba. Su voz suave y temblorosa lo suficiente para ganar a sentimientos comprensivos de quienes estaban cerca, aunque algunos invitados la miraron con los ojos entrecerrados. Percibiendo más cálculo que compasión en su comportamiento, y en el balcón, una mujer que había estado más cerca de la caída tembló al decirle a su amiga que vio a Imani extender la mano, que no saltó ni tropezó sino que se extendió como intentando detenerse, y su amiga, pálida de miedo, le advirtió que bajara la voz porque Malcolm estaba escuchando. Pero la mujer insistió en que vio lo que vio, sus ojos fijos en Malcolm con sospecha mientras el viento frío barría nieve por el piso del balcón. Y dentro, los invitados podían sentir algo mal bajo la superficie de la tragedia, algo feo, algo intencional, porque el pánico de Malcolm parecía demasiado agudo, demasiado crudo para un simple accidente, y cuando alguien murmuró que parecía haber caído sobre un coche, otros se inclinaron nuevamente por el borde, intentando comprender el milagro que suavizó su caída y la oscura abolladura en el capó que insinuaba supervivencia, un detalle que cambió la atmósfera de inmediato porque si ella estaba viva, llegarían las preguntas, llegaría la policía, y la verdad llegaría con ellos, y el rostro de Malcolm perdió por un momento todo color antes de que recuperara el control, alejándose de las ventanas como si la distancia pudiera borrar lo sucedido, señalando a su jefe de seguridad con un gesto sutil que no pasó desapercibido para quienes observaban con atención. Y con una voz baja y urgente ordenó al hombre revisar las cámaras y borrar todas las grabaciones del balcón y el pasillo. Antes de que llegaran las autoridades, pero el guardia dudó, recordándole suavemente que la policía podría necesitar esas grabaciones, aunque Malcolm lo interrumpió con la misma urgencia fría que ahora recorría todo su cuerpo, y mientras el guardia se apresuraba hacia la sala de seguridad,
Los susurros se extendieron por el ático como fuego. Los invitados cubriéndose la boca, comprendiendo que Malcolm no estaba llorando ni sorprendido, estaba intentando borrar evidencia, intentando reescribirla. Noche antes de que alguien más hablara, y Tanisha, notando la incomodidad creciente a su alrededor, se acercó otra vez a Malcolm con una advertencia suave de que la gente comenzaba a cuestionar su historia, sugiriendo que pensaran bien antes de actuar impulsivamente, pero Malcolm le soltó un reproche cortante diciéndole que lo dejara manejarlo. Aunque la preocupación cruzó su rostro porque podía sentir las paredes cerrándose a su alrededor, la narrativa escapando de su control a pesar de sus intentos desesperados de aferrarse, y en ese tenso momento el distante aullido de las sirenas ascendió por el aire invernal, mezclándose con el silencio horrorizado dentro del ático mientras luces rojas y azules destellaban contra las ventanas, señalando la llegada de la ley, el orden y la verdad, y los invitados comprendieron que la noche estaba lejos de terminar, porque lo que había comenzado como una celebración navideña se había transformado en una escena del crimen, y la verdad oculta abajo. La decoración costosa estaba a punto de ser sacada a la luz, quisiera Malcolm o no, y mientras los oficiales entraban al vestíbulo del edificio abajo, el mundo de Malcolm, antes intocable y admirado, comenzó a resquebrajarse en fragmentos lentos e inevitables, cada uno más ruidoso que el anterior, mientras arriba la multitud observaba con temor y anticipación, sabiendo que la llegada de la policía significaba que todo lo que Malcolm intentó enterrar estaba a punto de salir a la superficie. El creciente sonido de las sirenas presionaba contra las ventanas del ático mientras Malcolm, sintiendo que el control sobre su mundo cuidadosamente construido se deslizaba, avanzaba más hacia el interior de la sala intentando ocultar su pánico bajo una fachada de control que ya no resultaba convincente. Su respiración irregular mientras los invitados murmuraban en pequeños círculos, mirándolo con creciente sospecha mientras el resplandor dorado de las luces navideñas arrojaba sombras inquietas sobre sus rostros, y hasta los músicos, con los instrumentos aún en las manos, permanecían congelados junto al piano de cola sin saber si irse o quedarse, la energía festiva ahora reemplazada por una tensión asfixiante, y Malcolm aplaudió con fuerza para recuperar dominio, exigiendo que todos se mantuvieran tranquilos y permanecieran dentro hasta que llegara la policía, insistiendo en que debían estar en la misma página, frase que de inmediato levantó cejas porque la verdad no necesitaba guión, pero él la pronunció con la falsa seguridad de un hombre aferrado desesperadamente a una narrativa que ya se escapaba de sus manos, y cuando alguien preguntó a qué página se refería, Malcolm se acercó con una sonrisa extraña y forzada, repitiendo que ella resbaló, que estaba abrumada, que la nieve en el balcón era peligrosa. Pero el murmullo que siguió ya no era de acuerdo, era de duda, densa y creciente, y sus ojos recorrieron los rostros con frustración creciente mientras advertía que cualquiera que difundiera una historia que contradijera la suya sería responsable de difamación, una amenaza que cayó fría y pesada en la sala, haciendo que algunos invitados retrocedieran en silencio mientras otros intercambiaban miradas llenas de incredulidad porque los inocentes no intimidan a los testigos, y aún así Malcolm insistió, su voz más afilada, afirmando que sus reputaciones estaban en juego, que la policía, los medios y las cámaras del vestíbulo distorsionarían cualquier declaración si no se atenían a su versión, sus palabras girando en una cautela frenética que sonaba más a advertencia que a preocupación, y Tanisha, de pie detrás de él con postura rígida, percibía el cambio en la sala, la forma en que la gente se alejaba del tono de Malcolm, la manera en que la confianza se evaporaba con cada palabra, la preocupación acumulándose en su estómago porque entendía que alinearse con él significaba hundirse con él, y antes de que Malcolm pudiera hablar de nuevo, él jefe de seguridad regresó pálido diciendo en voz baja que la policía insistía en subir porque se había confirmado, Imani estaba viva, y esa noticia retumbó por la sala como un trueno, los invitados soltaron jadeos, algunos se cubrieron la boca mientras una copa caía de la mano de alguien y se hacía añicos. Y Malcolm se tambaleó durante un segundo mientras la sangre abandonaba su rostro, forzando un tembloroso ¿está viva? Eso no cambia nada, pero los invitados ya no le creían, no cuando sobrevivir significaba testimonio, no cuando significaba que alguien la escuchó hablar, y el guardia añadió en voz más baja que ella había recuperado la conciencia el tiempo suficiente para decir que alguien la empujó, palabras que torcieron el aire dentro del ático en un nudo sofocante mientras Malcolm intentaba forzar una risa, insistiendo en que estaba confundida, que no sabía lo que decía,
pero el oficial que acababa de bajar del ascensor lo miró fijamente y respondió que varios invitados ya habían dado relatos contradictorios, que varias declaraciones no coincidían con la suya, y la voz de Malcolm se quebró al exigir saber qué invitados se atrevían a contradecirlo mientras Tanisha, sin saber ya dónde ubicarse, soltó que Imani había estado emocional, vulnerable, abrumada, intentando ayudar a sostener la historia derrumbada de Malcolm, pero una mujer cercana le respondió de inmediato que Tanisha había estado presumiendo minutos antes sobre estar a escondidas con Malcolm, mostrando fotos y susurrando planes futuros, exponiendo sus mentiras ante todos, dejándolas sin palabras mientras el oficial tomaba notas, y la compostura de Malcolm comenzó a desmoronarse por completo cuando el oficial informó que necesitarían revisar las grabaciones de seguridad del edificio, solo para que el administrador revelara nerviosamente que el sistema había conservado una copia automática, lo que significaba que los videos del balcón y del pasillo seguían intactos a pesar de que alguien intentó borrarlos, y Malcolm se congeló, cada músculo tensándose mientras los susurros se propagaban por la multitud, la verdad apretándose a su alrededor como un lazo mientras el oficial se acercaba y preguntaba con calma, peligrosamente, quién había ordenado la eliminación, y Malcolm, mirando al administrador, luego a los invitados, luego al oficial, comprendió que sus mentiras ya no tenían dónde esconderse, pero antes de que pudiera responder, el paramédico que había llegado dio un paso al frente con una tablilla y declaró con claridad que cuando la encontraron, Imani pidió a alguien específico, alguien que no era su esposo, alguien llamado Quentin Rhodes, el exmillonario sobre cuyo coche había caído, cuya presencia pidió en los momentos entre la conciencia y el dolor. Y el ático estalló en exclamaciones mientras todas las miradas giraban, porque ese nombre rompió la última pieza de la imagen de Malcolm. Mientras él retrocedía como si hubiera recibido un golpe, su negación ahogándose en su garganta, y el oficial levantó la mano pidiendo silencio, anunciando que nadie saldría hasta que se recogieran los testimonios y se revisaran las pruebas, la sala hundiéndose en un silencio pesado mientras la verdad se acercaba. Las paredes del poder de Malcolm cerrándose mientras el sonido de la ley y la consecuencia resonaba en el ático, cada segundo arrastrándolo hacia un derrumbe que ya no podía evitar. El ascensor emitió otro timbrazo frío y metálico que cortó el tenso silencio del ático, y todas las cabezas se giraron cuando las puertas de acero pulido se abrieron para revelar a una figura alta entrando en la sala con la nieve aún adherida a sus hombros, una presencia tan imponente que las conversaciones murieron al instante y hasta los oficiales se detuvieron. Era Quentin Rhodes, el hombre cuyo nombre ya había destrozado la compostura de Malcolm, y mientras avanzaba con pasos deliberados y sin prisa, la sala pareció contraerse a su alrededor, los invitados apartándose instintivamente, susurros siguiéndolo mientras murmuraban que alguna vez fue multimillonario, que había desaparecido del ojo público, que nadie esperaba que irrumpiera en una escena de crimen con tanta intensidad, y Malcolm, al reconocer exactamente quién había llegado, sintió que el suelo volvía a inclinarse bajo sus pies mientras se obligaba a erguirse, intentando ocultar el temblor en sus manos al exigir saber por qué Quentin estaba allí, pero Quentin no le dedicó ni una mirada, moviéndose en su lugar hacia los oficiales y declarando con firmeza que estaba allí para obtener información sobre Imani Harper, que ella había estado consciente el tiempo suficiente para pedirlo por su nombre, y la oficial, serena y atenta, asintió y confirmó que ella iba camino al hospital. Luego preguntó cuál era su relación con la víctima, y Quentin respondió sin vacilar que era alguien que confiaba en él cuando no tenía a nadie más. Alguien cuya voz significaba para él más que cualquier cosa que Malcolm hubiera afirmado, haciendo que los invitados se movieran incómodos mientras Malcolm tartamudeaba que ella no sabía lo que decía, que estaba confundida, que Quentin estaba manipulando a los oficiales, pero Quentin finalmente se volvió hacia él. Sus ojos fríos e imperturbables mientras afirmaba en voz baja, la empujaste y la frase cayó como un golpe, provocando que la sala exhalara al unísono, que Tanisha se llevara la mano a la boca y que varios invitados retrocedieran, mientras el rostro de Malcolm palidecía al intentar reírlo, llamando a Quentin delirante, insistiendo en que ella resbaló, pero Quentin no levantó la voz ni repitió sus palabras, simplemente dio un paso más hacia adelante. Su sola presencia silenciando las débiles protestas de Malcolm al añadir que las últimas palabras conscientes de Imani fueron una acusación directa, no un desvarío confuso, y la pluma de la oficial se detuvo.
sobre su libreta mientras miraba a Malcolm con una mirada más dura ahora, observando sus reacciones, viendo el pánico detrás de sus expresiones ensayadas, y los invitados que antes callaban comenzaron a hablar uno por uno. Primero una mujer cerca del balcón que por fin reunió valor para decir que vio a Malcolm sujetar el brazo de Imani antes de que cayera. Luego otro invitado admitió haber escuchado una fuerte discusión justo antes del grito. Luego un hombre añadió que Malcolm había ordenado borrar las cámaras minutos antes, y Malcolm giró sobre sí mismo, ojos abiertos de miedo insistiendo en que se equivocaban, que estaban emocionales, que nada de eso era cierto. Pero el administrador del edificio confirmó nuevamente que existía una copia de seguridad automática, afirmando que ya había entregado los códigos de acceso a los oficiales. Y Malcolm sintió las paredes cerrándose a su alrededor cuando Tanisha dio un paso adelante desesperada por distanciarse, insistiendo en que no sabía nada, que solo repitió lo que Malcolm le dijo durante la fiesta, exponiendo aún más grietas en su versión, y la expresión de la oficial se afiló mientras se volvía hacia Malcolm y le decía claramente que necesitarían llevarlo para interrogarlo, que tenían causa probable para tratar esto como algo más que un accidente. Su tono sereno pero firme al recordarle que tenía derecho a permanecer en silencio, pero Malcolm negó rápidamente con la cabeza, rehusándose a aceptar lo que sucedía mientras retrocedía balbuceando que amaba a su esposa, que nunca quiso hacer daño, que ella malinterpretó todo, pero sus pasos hacia atrás golpearon la pata de una silla y casi lo hicieron tropezar, un momento que expuso su desesperación más que cualquier palabra, y Quentin simplemente observó, con los brazos a los costados, expresión contenida, su ira encerrada bajo una calma helada que hizo que los invitados se sintieran más seguros cerca de él que del hombre cuyo mundo colapsaba, y mientras Malcolm seguía negándolo todo, varios invitados que antes le temían ahora se irguieron, sus voces más firmes, listos para dar declaraciones porque la presencia de los oficiales y la verdad innegable de las grabaciones les dio valor, y el jefe de seguridad, visiblemente avergonzado, finalmente admitió que le habían ordenado borrar las grabaciones, debilitando aún más la posición de Malcolm, mientras Tanisha dio otro paso atrás comprendiendo que también podría enfrentar consecuencias por las mentiras susurradas, y la tensión en el ático creció hasta un punto de quiebre cuando la oficial finalmente hizo una señal a su compañero, quien avanzó y tomó a Malcolm del brazo, no con brusquedad, pero sí con suficiente firmeza para que Malcolm se estremeciera, y la oficial repitió las palabras que él jamás imaginó escuchar frente a su círculo de élite. Tiene que venir con nosotros, y los invitados se apartaron como agua mientras lo escoltaban hacia el ascensor, su expresión oscilando entre rabia, incredulidad y miedo mientras buscaba con la mirada a alguien que lo defendiera, pero solo encontró ojos bajados, cabezas que negaban y el fantasma de la imagen que alguna vez controló, ahora escapando de su alcance, y justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, Malcolm miró atrás y vio a Quentin erguido, sereno, inquebrantable. Y algo en esa visión le cortó el aliento porque comprendió por primera vez que el mundo finalmente había elegido a quien creer, y no era a él. El ático, antes un santuario de riqueza y celebración, estalló en una tormenta de inquietud en cuanto las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro pálido y sacudido de Malcolm, dejando atrás un vacío de miedo, conmoción y verdades susurradas que habían estado atrapadas bajo capas de lujo durante demasiado tiempo. Los invitados se dispersaron en tensos grupos, sus voces superpuestas en murmullos frenéticos mientras los oficiales organizaban estaciones de testigos, indicando a la gente que hiciera fila sobre el suelo de mármol mientras las luces navideñas parpadeaban sobre ellos como estrellas temblorosas, y Tanisha, que minutos antes había recorrido la sala con confianza y ambición oculta, ahora permanecía rígida junto a la barra, sus manos temblorosas aferradas a un vaso con tanta fuerza que el hielo tintineaba contra el borde. Su expresión un torbellino de incredulidad y terror porque el futuro que había planeado, uno construido sobre la riqueza, el estatus y las promesas de Malcolm, se había hecho añicos ante sus ojos, dejándola expuesta de formas que nunca anticipó, y mientras observaba a los oficiales escoltar a Malcolm, sintió cómo se desmoronaba, comprendiendo que alinearse con él no la había hecho poderosa sino vulnerable, sus confesiones susurradas ahora eran evidencia, sus rumores herramientas para los investigadores. Y mientras intentaba estabilizar su respiración, los invitados a su alrededor murmuraban que siempre habían sentido algo extraño en su cercanía con Malcolm,
susurrando que su simpatía anterior había parecido demasiado pulida, demasiado lista, demasiado ensayada, y los oficiales que tomaban declaraciones escucharon esos murmullos, anotando detalles para más tarde, y mientras tanto, abajo. Malcolm se sentaba en la parte trasera de un coche patrulla mientras los copos de nieve se posaban sobre el parabrisas, empañando el mundo exterior mientras él miraba a través del cristal con ojos vacíos y abiertos, escuchando al oficial de adelante informar por radio que el sospechoso estaba siendo transportado para interrogatorio, la palabra cortando su mente como una cuchilla porque él siempre había sido quien estaba al mando, quien daba órdenes, nunca quien era definido por la policía como sospechoso, pero ahora las etiquetas de su vida, visionario, empresario, hombre de familia, se desmoronaban hasta convertirse en un solo título del que no podía escapar, y su negación sonó débil incluso para él mientras murmuraba que ella resbaló, que siempre resbalaba, que malinterpretó, pero el oficial en el asiento del pasajero respondió con una firmeza tranquila que si las grabaciones del balcón coincidían con los testimonios, Malcolm enfrentaría cargos graves, no solo por la caída sino por intentar destruir evidencia, declaración que lo dejó sin palabras mientras su mente giraba en posibilidades, imaginando titulares, juicios, imaginando a Imani viva sobre un estrado contando cada momento que llevó al balcón, y el miedo se enroscó dentro de él como un puño apretado porque sabía que ella recordaba, y esa memoria sola podía acabar con todo lo que había construido, mientras al otro lado de la ciudad, el Hospital Mercy General vibraba con la urgencia de la madrugada mientras reporteros se reunían afuera tras la cinta policial, sus cámaras brillando mientras se preparaban para actualizar al mundo sobre la mujer que sobrevivió a una caída que debía haberle arrebatado la vida. Adentro, Imani yacía bañada por la luz dorada de la mañana filtrándose por la ventana, envuelta en mantas cálidas mientras el ritmo constante del monitor del bebé pulsaba por la habitación como un pequeño tambor de esperanza, y aunque su cuerpo dolía, costillas palpitando, músculos temblorosos, frente suturada, sentía una paz extraña que no había conocido en meses. Una quietud que no provenía de la ausencia de miedo sino de saber que había sobrevivido a lo que pretendía silenciarla, y a su lado, Quentin estaba cerca de la ventana con los ojos cansados pero una determinación inquebrantable, girando hacia ella con una expresión suave al verla despertar, diciéndole que se veía mejor, que estaba a salvo, que no se iría de su lado, y ella sonrió débilmente, agradeciéndole porque su presencia había sido la primera voz que buscó en la ambulancia, el primer nombre que su corazón susurró al darse cuenta de que seguía viva, y cuando confesó que nunca había estado a salvo con Malcolm, Quentin no discutió, no suavizó, simplemente limpió una lágrima de su mejilla y respondió que su seguridad empezaba ahora, que la policía tenía todas las pruebas necesarias para asegurar que Malcolm nunca podría tocarla de nuevo, y una enfermera entró con ojos amables diciéndole que sus signos vitales eran fuertes y su bebé estable. Y la gratitud corrió por ella como calor extendiéndose por manos frías mientras la enfermera salía y un oficial entraba enseguida informando que a Malcolm le habían negado la fianza y que se organizarían medidas de protección, asegurándole que no enfrentaría esto sola, y lágrimas llenaron sus ojos, no de dolor, sino de liberación, porque por primera vez en años creyó esas palabras, y cuando susurró que quería una vida tranquila para su hijo, sin miedo ni caos ni voces levantadas, Quentin se sentó a su lado y prometió que la tendría. Prometió que podía quedarse en su hogar seguro y privado hasta que decidiera su futuro, y ella asintió agradecida, sintiendo la esperanza elevarse lentamente dentro de ella mientras el oficial añadía que habría una orden de restricción, aunque ahora era solo una formalidad porque Malcolm no volvería a acercarse, y más tarde, tras su alta, Quentin empujó su silla de ruedas por el vestíbulo del hospital donde reporteros gritaban preguntas tras las líneas policiales, cámaras destellando mientras ella mantenía la mirada al frente, negándose a esconderse pero también a dejar que le robaran su paz, y cuando salió al aire frío de la mañana nevada, respiró hondo, sintiendo el frío envolverla como la promesa de un nuevo comienzo, susurrándole a Quentin que esto se sentía como el inicio de algo nuevo, y él asintió con calidez, diciéndole que lo era, guiándola hacia el futuro que casi perdió, pero que recuperó con su supervivencia, su valentía y su verdad. El ático permaneció cerrado mientras los oficiales se movían con precisión entrenada, guiando a los invitados asustados hacia filas organizadas mientras el brillo festivo de las decoraciones navideñas proyectaba reflejos inquietantes sobre los pisos de mármol,
pero la tensión cambió por completo cuando, momentos después del arresto de Malcolm, una nueva presencia cruzó las puertas del ascensor. Quentin Rhodes había regresado, ya no el visitante sereno de antes sino un hombre que cargaba el peso de lo que había visto en el hospital, su expresión afilada por una furia contenida con esfuerzo, y toda la sala reaccionó instintivamente a su llegada, las conversaciones deteniéndose mientras los invitados se giraban hacia él, reconociendo al mismo hombre cuyo nombre había dejado atónito a Malcolm, cuyo coche había salvado la vida de Imani, cuya presencia ahora se sentía como una fuerza que ninguno comprendía del todo, y hasta los oficiales lo reconocieron con leves inclinaciones. Mientras se acercaba, aunque mantuvieron distancia profesional, continuando su trabajo mientras la mirada de Quentin recorría la sala hasta posarse en el balcón, el lugar donde todo había cambiado, y su mandíbula se tensó mientras los recuerdos de la voz temblorosa de Imani en la ambulancia resonaban en su mente. Cada palabra un fragmento de verdad que él se negaba a dejar enterrar, y al acercarse a la barandilla, los invitados que aún quedaban se apartaron sin pensarlo, dándole una vista despejada de la calle abajo, el capó aplastado de su coche aún rodeado por cinta policial, la nieve acumulándose sobre él como una manta solemne, y esa visión encendió un dolor en su pecho, una mezcla de duelo y gratitud, porque ese trozo de metal retorcido la había mantenido con vida, había mantenido al bebé con vida, había convertido una tragedia en una segunda oportunidad, y cuando finalmente se alejó del cristal, sus ojos encontraron a Tanisha, de pie sola junto a la barra, su postura rígida e incómoda porque ella sintió su atención sobre ella y agachó la mirada al instante, su confianza evaporándose bajo el peso de su mirada, murmurando con voz temblorosa que ella no sabía nada, que no quiso causar daño, pero Quentin no respondió, su silencio hablando más fuerte que cualquier acusación, dejando claro que él veía a través de ella, de sus actuaciones, de sus historias teñidas de manipulación, y los hombros de Tanisha se encogieron mientras miraba hacia otro lado, consciente de que su papel se desmoronaría bajo interrogatorio, mientras al otro lado de la sala la oficial principal avanzaba informando a Quentin que los testigos seguían siendo procesados, que estaban recopilando declaraciones y que las grabaciones de seguridad ya estaban subiendo al sistema de evidencia, su voz firme pero respetuosa, reconociendo que él no era un invitado más. Era la persona en quien confiaba la víctima, la persona cuya participación tenía un peso esencial en la narrativa que se desarrollaba. Y Quentin asintió, controlando su respiración mientras preguntaba si podía ofrecer una declaración también, explicando con calma que había hablado con Imani tras la caída, que ella estuvo consciente lo suficiente para identificar a Malcolm como el responsable de empujarla. Y la expresión de la oficial se endureció con concentración profesional mientras le pedía que la acompañara para registrar cada detalle, pero antes de seguirla, Quentin miró los espacios fracturados del ático, la puerta del balcón, la pista de baile, el árbol brillante, como si memorizara el lugar donde todo había estado a punto de terminar, y luego habló en voz baja, solo audible para la oficial a su lado, diciendo que pensaba mantenerse involucrado, apoyar la investigación hasta que se lograra justicia, porque alguien como Malcolm, con conexiones e influencia, aún podría intentar distorsionar la verdad, y la oficial lo tranquilizó diciendo que con las grabaciones, los testimonios, el intento de borrar evidencia y la declaración de la víctima, el caso ya avanzaba en una dirección de la que Malcolm no podría escapar fácilmente, y esas palabras asentaron algo profundo dentro de Quentin, fortaleciendo su resolución de proteger la vida que casi había sido arrebatada, y mientras se preparaba para seguir a la oficial hacia un rincón más silencioso, varios invitados lo observaron con una mezcla de asombro y alivio, comprendiendo que mientras el imperio de Malcolm se derrumbaba, alguien mucho más firme, más leal había dado un paso adelante, no como salvador sino como testigo de la verdad, y Tanisha, temblando en su lugar, entendió que la historia que creyó poder controlar ya no le pertenecía, porque la verdad ascendía rápido y los oficiales llamaban su nombre, con voces firmes pero no crueles, convocándola a enfrentar las consecuencias que intentó evitar. Y mientras Quentin comenzaba a dar su declaración, relatando cada detalle con claridad y calma, la atmósfera del ático volvió a cambiar, más cargada de responsabilidad y más ligera con la sensación de que la justicia, lenta pero firme, al fin había entrado en la sala brillante donde antes se celebraron mentiras, y ahora la verdad resonaba más fuerte que la música, marcando el desmoronamiento oficial de un mundo construido sobre la manipulación y el control.
En la planta baja, la noche se volvía más fría mientras Malcolm era escoltado por los pasillos grises de la comisaría, cada paso resonando como el eco del lento derrumbe de un hombre que alguna vez se creyó intocable, y mientras los oficiales lo conducían hacia una sala de interrogatorios, él se aferraba desesperadamente a los últimos hilos de negación, repasando excusas en su mente, que ella resbaló, que estaba emocional, que malinterpretó, pero cada intento de estabilizarse se desmoronaba bajo el recuerdo de los ojos aterrados de Imani antes de la caída, y al sentarse frente a la mesa metálica, con las muñecas libres pero la dignidad hecha pedazos, la puerta se cerró detrás de él con una firmeza que le estremeció el pecho, mientras en el ático los testigos seguían dando declaraciones con creciente seguridad, porque con Malcolm fuera, el miedo opresivo que los había envuelto comenzó a desvanecerse, reemplazado por un alivio inquieto y la presencia serena de los oficiales guiándolos hacia la verdad. Y cuando llamaron a Tanisa, ella se paralizó, tambaleándose sobre sus tacones como si el suelo se hubiera vuelto hielo, forzando una sonrisa frágil mientras seguía al oficial hacia una sala más pequeña donde la luz intensa revelaba cada destello de culpa en su rostro, y comenzó su declaración con respiraciones temblorosas, insistiendo en que era inocente, que no sabía nada, que nunca mintió, pero el silencio paciente de la oficial la empujó más hacia la verdad que había intentado evitar, hasta que finalmente su voz se quebró, admitiendo que repitió comentarios que Malcolm le dio, que exageró para llamar la atención, que jamás vio la caída con sus propios ojos, y con cada palabra entendió cuán profundamente se había enredado en una historia que nunca le perteneció. Mientras fuera de las salas de interrogatorio los invitados eran liberados poco a poco, algunos saliendo en silencio aturdido, otros susurrando que nunca confiaron en Malcolm, unos pocos admitiendo que antes tuvieron miedo de hablar, y los oficiales documentaban cuidadosamente cada relato, formando la columna vertebral de un caso que se cerraba rápidamente sobre el nombre de Malcolm. Mientras tanto, en el Hospital Mercy General, el suave zumbido de las máquinas llenaba la habitación tenue donde Imani descansaba, su respiración ya más estable, su cuerpo vendado y suturado con cuidado, y el latido firme de su bebé resonando con dulce resistencia mientras ella flotaba entre sueños breves. Cada momento trayéndole otra oleada de alivio, estaba viva, y la vida dentro de ella también, y cuando abrió los ojos de nuevo, encontró a una joven enfermera ajustando el suero, ofreciéndole una sonrisa amable que suavizó el dolor de sus recuerdos, diciéndole que era valiente, que la mayoría no habría sobrevivido a una caída así. Y Imani susurró un agradecimiento, su voz áspera pero sincera, porque al fin sentía el peso de lo que había superado, y justo fuera de su habitación, Quentin hablaba con un detective que había llegado para recopilar información del personal del hospital, explicando con calma que había prometido no dejarla sola, su postura fuerte pero contenida, y el detective, reconociendo la profundidad de su compromiso, le dijo que podía quedarse mientras no interfiriera con los cuidados, algo que Quentin aseguró jamás haría. Por lo que al volver a entrar en la habitación, la luz suave lo enmarcó como a un guardián regresando a su puesto, e Imani, agotada pero reconfortada, extendió la mano hacia él con una gratitud que no necesitaba palabras, sabiendo que había encontrado seguridad no solo en las paredes del hospital, sino en su presencia firme, y Quentin le apretó la mano suavemente, prometiéndole otra vez que no estaba sola, que aunque el mundo fuera caótico, no permitiría que nada la dañara. Y mientras la noche se extendía hacia el amanecer, con reporteros reuniéndose fuera, policías procesando evidencia y Malcolm atrapado en una sala con cámaras y preguntas de las que ya no podía escapar, Imani volvió a dormirse con la mano en la de Quentin, sin saber que todo en su vida había cambiado para siempre, sin saber que la verdad que sobrevivió resonaría mucho más allá del balcón, alcanzando tribunales, titulares y la vida de todos los que alguna vez creyeron en la sonrisa pulida de Malcolm, porque su supervivencia no fue solo un milagro, fue el inicio de su caída. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del hospital como una suave promesa, calentando la habitación silenciosa donde Imani descansaba con los ojos entreabiertos, sintiendo el lento y constante ascenso de su propia respiración y el ritmo tranquilizador del latido de su bebé a su lado, y mientras yacía envuelta en mantas suaves, comprendió con una claridad que le llenó los ojos de lágrimas que había sobrevivido no solo a una caída, sino a una pesadilla entera de la que alguna vez creyó que nunca escaparía. Había sobrevivido a la oscuridad del control, a la soledad del miedo,
al peso de fingir que todo estaba bien mientras su voz se enterraba bajo expectativas que nunca eligió, y ahora, en la seguridad de esa habitación luminosa, entendía que la vida le había dado otra oportunidad, una que protegería con todas sus fuerzas para ella y para su hijo, pero también una que sabía que venía con responsabilidad, porque la verdad ya no era algo que temía, sino algo que se debía a sí misma, al ser que crecía dentro de ella y a cada parte de su futuro que se negaba a perder de nuevo. La enfermera entró con una sonrisa suave, cargando una nueva ficha y tarareando de una forma que hacía la habitación aún más cálida, más tranquila, y le dijo a Imani que estaba sanando de manera hermosa, que su bebé era fuerte, que su recuperación llevaría tiempo pero que su espíritu ya era más fuerte que sus heridas. Y esas palabras la envolvieron como un abrazo delicado, recordándole que la fortaleza no venía de mantenerse erguida, sino de elegir levantarse incluso después de que el mundo intentara derribarla. Cuando la enfermera salió, Quentin entró en silencio, cerrando la puerta con el cuidado de alguien que entiende cuán frágil puede ser la paz, y su presencia llenó la habitación con una protección tranquila, no ruidosa ni imponente, sino firme y real. Se acercó a su cama con pasos lentos, su expresión una mezcla de alivio y preocupación, y cuando sus miradas se encontraron, algo dentro de ambos se suavizó. Se sentó a su lado, tomando su mano como si fuera lo más natural del mundo, y susurró que la policía había reunido todas las pruebas necesarias, que varios testigos habían hablado, que la copia de seguridad de las cámaras ya había sellado la verdad y que los intentos de Malcolm por ocultar lo que hizo solo habían fortalecido el caso contra él. Por un momento, ella cerró los ojos y dejó que esa información se asentara en sus huesos, sintiendo una poderosa ola de liberación recorrerla, liberación del miedo, de la espera, del silencio, y al abrirlos de nuevo, vio a Quentin mirándola con una expresión que casi había olvidado reconocer, un cuidado genuino, del tipo que no pide nada a cambio. Ahora estás a salvo, murmuró él, apartando un rizo de su frente con un toque tan delicado que ella exhaló con gratitud temblorosa, y ella susurró que por fin creía esas palabras, que por fin las sentía, porque la seguridad no era un lugar, ni una puerta, ni un guardia, era la sensación de poder respirar sin preguntarse qué vendría después, de poder dormir sin despertarse en pánico, de poder ponerse de pie sin miedo a ser empujada otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, vio su futuro no como algo que debía soportar, sino como algo que podía moldear, algo que podía elegir, y esa realización llenó su pecho de esperanza y determinación. Fuera de la habitación, los pasos resonaban en el pasillo, oficiales coordinando los siguientes pasos, enfermeras moviéndose entre pacientes, reporteros esperando detrás de barreras para declaraciones oficiales, pero dentro, la quietud la envolvía como un capullo suave, separándola del caos del mundo del que había escapado. Quentin soltó un suspiro lento y le dijo que una vez que la dieran de alta podía quedarse en su casa, no como obligación, no por lástima, sino porque merecía un espacio seguro para tomar decisiones sin presión, sin ruido, sin miedo, y ella asintió despacio, apretando su mano mientras sus ojos volvían a llenarse de lágrimas, no de dolor ni tristeza, sino de sanación, porque que alguien le ofreciera seguridad sin condiciones era una clase de bondad que no había conocido en años. Se imaginó sosteniendo a su bebé en un hogar pacífico, imaginó mañanas sin tensión, imaginó tardes llenas de risas suaves en lugar de silencios forzados, imaginó elegir su propia felicidad sin culpa, y esa imagen le pareció tan abrumadora, tan hermosa, que llevó momentáneamente la mano a su boca al comprender cuán cerca estuvo de perderlo todo y cuán milagroso era haber recibido una segunda oportunidad. Quentin se inclinó un poco más y le prometió que, sin importar el ritmo que necesitara o el camino que eligiera, él estaría allí, no para dirigir su vida, no para reemplazar nada ni a nadie, sino para apoyarla mientras construía la vida que merecía, y ella susurró que no sabía a dónde la llevaría el futuro, pero sabía que quería paz, quería alegría. Quería un mundo para su bebé donde el amor no doliera y el silencio no escondiera miedo. Un suave golpe en la puerta los interrumpió, y la detective entró con una sonrisa amable, informándole que Malcolm había sido acusado formalmente, que permanecería bajo custodia hasta el juicio, que la evidencia era abrumadora y que ya no debía preocuparse por la posibilidad de que él quedara en libertad. Cuando la detective salió y cerró la puerta con suavidad, Imani inhaló profundamente, sintiendo la primera respiración completa que había tomado en meses, una respiración que sabía a libertad. Miró nuevamente a Quentin, su voz temblorosa al susurrar,
Este es mi nuevo comienzo, y él asintió, con los ojos cálidos de comprensión. Mientras la nieve seguía cayendo suavemente fuera de la ventana, pintando la ciudad de blanco silencioso, ella tomó su mano y se permitió creer en la vida que la esperaba, una vida reconstruida no desde el miedo, sino desde la fuerza, la verdad y la promesa de mañanas que por fin podría llamar suyas. Y con eso, su historia no terminó. Comenzó.